¿Estás trabajando en un proyecto y quieres saber cuál es el mejor modelo de lenguaje para español, catalán, vasco o gallego? Te cuento hoy cómo elegirlo. Aquí de una forma muy sencilla. Recientemente la gente de Somos NLP ha publicado la Leaderboard, una página dentro de Hugging Face en el que recogen la información y evaluación de distintos modelos. Os voy a enseñar la página y os voy a contar qué tiene y qué no tiene y cómo podéis utilizarlo para elegir el modelo que más os convenga. La página web es un espacio de Hugging Face, la tenéis en huggingface.co/spaces/la Leaderboard. En la página principal vais a poder encontrar modelos open source de LLM y las evaluaciones que han hecho, como os digo, en español, en gallego, en catalán y en vasco. Aquí tenemos un ranking, aquí tenemos los modelos que mejor funcionan. Vemos que en la parte superior tenemos Llama 3.1 de 8 billones de parámetros, Mistral 7, versión 0.3 y a partir de ahí un montón de modelos adicionales como Yi, como Lacha, etcétera. En el curso de PromFu estamos viendo cómo probar y evaluar modelos y esto es un poco parecido pero a gran escala. Lo que estamos haciendo aquí es pasar estos modelos de lenguaje por una serie de benchmarks y esos benchmarks o esos test de evaluación lo que hacen es medir la capacidad del LLM de resolver preguntas sobre un tema concreto de forma adecuada. ¿Cuáles son los benchmarks que tenemos? Lo vamos a ver ahora mismo en la página web de la Leaderboard. Dentro de la Leaderboard, si nos venimos aquí en la parte de tareas, vamos a encontrar los distintos tests contra los que se evalúan. Aquí en la derecha tenemos el lenguaje y podemos ver, por ejemplo, que para catalán tenemos preguntas científicas en catalán, resumen de artículos en catalán, extracción de preguntas y respuestas a partir de fragmentos del origen en catalán, aceptabilidad lingüística, alternativas aceptables, etc. Vamos a ver que para cada uno de los idiomas puede haber más o menos conjunto de datos. Para catalán vemos, por ejemplo, que hay muchísimos. Para castellano tenemos también algunos específicos, por ejemplo, de diagnóstico de casos clínicos, de tratamiento para casos clínicos, de detección de estereotipos, aceptabilidad lingüística del español, detección de fake news. Y como vemos también tenemos incluso resumen de artículos con clickbait, tenemos cosas como muy específicas. Y para los que estamos trabajando, por ejemplo, en RAG, en obtener información a partir de documentos, hay un dataset concreto que es este que se llama RAG QAS, que es para generación de preguntas y respuestas basada en contexto. Esto nos va a medir la capacidad que tiene el propio modelo de lenguaje de resolver dichas preguntas. Si pulsáis sobre cualquiera de estos tests, vamos a ver, por ejemplo, vamos a buscar este que os decía de RAG QAS, le damos aquí, nos aparece la información sobre el conjunto de datos. En este caso vemos que es un dataset que ha sido creado por el Instituto de Ingeniería del Conocimiento de la Carlos III, vemos que tiene licencia Creative Commons by Non-Commercial, Share Alike, y aquí pues nos hacemos una idea también de cuántas preguntas y respuestas tenemos. Vemos que tiene menos de 1000 ejemplos. Si bajamos un poquito más vamos a ver un ejemplo de los tipos de datos, las preguntas que podría responder este modelo y vemos que lo que es el entrenamiento pues tiene 200 preguntas. Aquí explican pues cómo se han hecho las preguntas, cómo se han generado, etcétera. Entonces, si queremos elegir un modelo de lenguaje, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo primero, obviamente, mi recomendación, si tenéis que elegir un modelo de lenguaje y estáis utilizando pues castellano, yo os diría que primero probaréis con los dos que están aquí en la parte superior, ¿no? El Metallama 3.1, Mistral 7B 3.0 son los que mejor rendimiento dan en general, aunque como veréis una cosa importante aquí es que tenemos el promedio, es decir, este de Llama funciona mejor promedio para todos los resultados, Mistral funciona también bien, aunque veis que en español tiene 3 puntos menos que este español. Si por ejemplo se está trabajando en español, lo colocamos de arriba abajo y vemos que Llama es el que mejor funciona, luego tenemos este modelo de Yi y luego Mistral. Y luego sorprendentemente tenemos Gema 2 billones de parámetros, que es un modelo súper pequeñito, pero que da mejor rendimiento que otros modelos, por ejemplo, como este Lacha de 7 billones de parámetros. Ahora, si colocamos y buscamos por otro idioma, vamos a ver, por ejemplo, que Lacha, que precisamente es un proyecto del Instituto de la Lengua Vasca, pues obviamente es el que mejor rendimiento da, aunque da un rendimiento muy, muy parecido, como podéis ver, al rendimiento de Llama. ¿Vale? Veis que, por ejemplo, este de Llama da buen rendimiento en general en todos los idiomas y, obviamente, este modelo de lenguaje lo da en vasco. Imaginemos ahora que queremos ver que estamos trabajando en temas legales. Oye, ¿cómo puedo buscar un dataset que funcione en temas legales? Bueno, lo primero lo que tenemos que hacer es elegir el idioma en el que estamos. Y en español, por ejemplo, si vamos aquí y marcamos español, vemos que tenemos todos estos tests. Podemos sacar, imaginemos que nos interesa, bueno, pues estos tres, que son el de generación de preguntas y respuestas, este de Teleya, que es y el lenguaje en general,
y el SPA-Lau-X, que es de leyes, ¿vale? Pues nos vamos por aquí y podemos ver aquí exactamente cuál es el rendimiento de cada uno de estos modelos. De nuevo es este de Meta, el que tenemos aquí ahora mismo, pero si buscamos vamos a encontrar, por ejemplo, que hay un proyecto Bertin que en español no da un rendimiento súper excepcional, pero que tiene un rendimiento muy bueno cuando hablamos, por ejemplo, de preguntas y respuestas. Sin embargo, por ejemplo, de temas legales, pues no está bueno. ¿Esto por qué es interesante tener esta visión? Pues básicamente porque cuando vamos a utilizar un modelo de lenguaje lo vamos a hacer para un caso concreto. Entonces, por lo general, ya no hablo del entrenamiento que hacen de estos modelos fundacionales, sino que si queremos aplicar nuestro modelo de lenguaje a un caso concreto, podemos localizar aquí un ejemplo y como veis las diferencias son brutales. O sea, en el de Teleya, pues bueno, es que tenemos modelos de 60 y que de repente bajan al 38. O sea, que hay como así 30 puntos de diferencia con estos modelos. Lo que se espera de aquí es que con el tiempo esto vaya aumentando, es decir, que cada vez haya más tareas, más evaluaciones, más cosas que se midan, más cosas que sean interesantes para los usuarios. Como veis aquí hay muchísima variedad de test, por ejemplo, en catalán, muchísima más que en español, muchísimo más que en euskera, de gallego hay también como 6 datasets. ¿Esto por qué digo que es interesante? Porque, por ejemplo, para gallego, que como digo no hay mucha variedad de dataset, pues tenemos este de compresión lectora, aceptabilidad lingüística, problemas de matemáticas, razonamiento, resumen abstractos, detección de paraphrases, o sea, de paráfrasis. ¿Qué ocurre? Que si, por ejemplo, elegimos el modelo en base a esta métrica de aquí y resulta que lo utilizamos para un dominio concreto, pues es posible que el modelo no rinda bien. Esto nos puede pasar y entonces lo tenemos que tener en cuenta. Y hablaba antes de precisamente los retos que hay a la hora de evaluar estos modelos, ¿no? Cuando nosotros estamos utilizando los modelos en PromFu, lo que estamos midiendo es nuestro caso concreto de uso, nuestra aplicación. Esto tendría más una visión holística, más de comprensión del lenguaje, de capacidad de generar texto coherente en ese lenguaje, de responder preguntas en base a el contenido que hay embebido dentro del modelo, etcétera, ¿vale? Así que PromFu lo vamos a utilizar para ver nuestro caso de uso y esto nos valdría para ver más en general cuál es la calidad de ese modelo de lenguaje generando contenidos en el idioma concreto. Uno de los retos para mí que tenemos clave cuando realmente publican un gran modelo de lenguaje, y lo podemos ver aquí, normalmente siempre publican este tipo de métricas, ¿no? Un benchmark, MMLU Pro, que mide la habilidad general del modelo, Humaneval para medir la capacidad de código, GSM 8K para medir el rendimiento en matemáticas, ARC Challenge para medir el rendimiento en general con preguntas de ciencia, y habréis visto que muchos de estos modelos todavía no los tenemos aquí. La gente de Somos NLP organiza una vez al año un hackathon en el que invita a los hispanohablantes a contribuir, digo hispanohablantes en términos general, pero habla cataloparlantes, gallego-hablantes, vasco-parlantes, como corresponda, a contribuir con conjuntos de datos para enriquecer la capacidad de evaluación y de evaluar los modelos de lenguaje específicos en castellano. Pero también, si nos vamos a la página Somos NLP, vamos a ver que hay un espacio que se llama Spanish LLM Benchmark Annotation, y este que vamos a ver aquí es precisamente un espacio, hay que iniciar sesión aquí con Hugging Face, pero es un espacio donde se está traduciendo ARC Challenge, MMLU y GelaSwag, que son tres de las métricas más empleadas para medir modelos de lenguaje, y esta forma que se puedan traducir. Como veréis aquí hay 2.559 preguntas de ARC Challenge, 15.000 de MMLU, 9.300 de GelaSwag. ¿Qué hay que hacer aquí exactamente? Porque diréis, bueno, sí, yo hago esto, pero ¿qué hay que hacer? Bueno, os lo enseño para que veáis que no es complicado. Si pulsamos sobre el nombre de cualquiera de estos, lo que vamos a encontrarnos es la pregunta original en el idioma del benchmark, la pregunta actual en el idioma español en este caso, y lo que nos va a dar es la pregunta traducida con ChatGPT para ver hasta qué punto se corresponde. Oye, ¿la traducción es buena o no? Por ejemplo, en este caso, una planta crece en una zona húmeda de Marsal, rodeada de plantas no vasculares sin semillas. ¿Cuál característica indica que esta planta se clasifica como una planta vascular sin semillas? Bueno, pues aquí podemos ver la traducción y podemos decir, oye, ¿esta qué nos parece? Pues yo a primera vista diría que es buena. Y vamos a ver las respuestas: que tiene 18 centímetros, que tiene esporas, que crece en suelos pobres, que tiene un gametofito plano. No sé cuál es la respuesta, pero me parece que está bien traducida. Y como me parece que está bien traducida y me parece que está ok, le doy aquí y pulso enviar. Y con esto ya he enviado la pregunta. Si hiciéramos esto 2.500 veces, tendríamos traducido todo el ARC Challenge y podríamos ya comprobar cualquier modelo contra esto. Una vez que esté disponible,
eventualmente se podrá traducir. ¿Y por qué digo eventualmente? Porque aquí podemos ver la información general, la información del reto, pero también tenemos Submit Here. ¿Esto qué significa? Que también podemos enviar modelos para que sean evaluados. Es decir, podemos mandar un modelo, podemos decir, oye, he encontrado este modelo que parece me funciona estupendamente y quiero que se mida el rendimiento. El único requisito y la única limitación es que tiene que ser un modelo con licencias abiertas, o por lo menos con licencias permisivas, o por lo menos que esté en Hugging Face. Podría ser muy interesante que aparte de estos modelos que estamos viendo aquí, como veis tenemos 14 modelos, vemos que hay ya modelos que están haciendo la ejecución como este Gromenauer 7B, EuroLLM, tenemos otros 4 modelos que tenemos por aquí, Llama Instruct Neurona, otra vez tenemos aquí a Gromenauer versión Instruct, con lo cual podemos ir con el tiempo revisitando esta página y ver si los modelos que ya tenemos son mejores que los que estamos teniendo ahora mismo. En fin, esta cuestión de los LLMs abiertos depende en buena parte de las contribuciones de la comunidad, de la dedicación, del interés. Como hemos visto, no todos los idiomas están igual de representados y en muchos casos falta por traducir alguno de los benchmark claves. Aún así, creo que la Leaderboard ofrece la posibilidad de enviar nuevos modelos y está abierto a nuevas contribuciones. Y de esta forma podremos entre todos decidir cuál es el mejor modelo que funcione en español, en catalán, en vasco o en gallego. Espero que os resulte interesante y seguimos en breve con la siguiente parte del curso de PromFu. Nos vemos aquí en Lara Maker. Hasta luego.